Ya chicos, buenos días. Espero que estén bien. En la clase de hoy entonces vamos a ver animaciones. Como les decía recién, ya habíamos visto algunas animaciones con los personajes, ¿cierto? Ahora vamos a ahondar un poquito más. Solo un poquito porque, bueno, el tema de las animaciones es súper amplio, súper amplio. Y la idea es que por lo menos podamos ver cosas un poquito más avanzadas, pero les van a servir mucho para después seguir, para hacer sus proyectos. No solamente los de este ramo, sino que sus proyectos futuros, que lo más probable es que lo que más ocupen es lo que vamos a hacer hoy día. Después, si quieren hacer cosas un poquito más avanzadas, pueden seguir investigando, obviamente. Hay varios tutoriales muy buenos en internet, sobre todo tutoriales de Unreal oficiales, así que pueden andar un poquito más allá en el futuro, ¿vale? Entonces, bueno, las animaciones, voy a abrir una animación. Vamos a... Bueno, acá su maniquí viene con un montón de animaciones que vienen por defecto. Vamos a abrir un idle. Primero esta es la ventana de animaciones. Solamente lo que hice fue hacerle doble clic a cualquier animación que viene por defecto. Y acá vamos a ver la animación del personaje. Si fijan acá arriba está el esqueleto. Cuando nosotros creamos el proceso de crear personajes, lo que tenemos que hacer es algo llamado rig, que el rig es justamente colocar estos esqueletos. Vamos a ver aquí en Bones, vamos a ver toda la jerarquía. Si se fijan acá, este es el esqueleto que viene por default con Unreal. Si nosotros vamos pinchando acá, vamos viendo todos los huesos. Estos huesos, si se fijan, tienen como una jerarquía. Es decir, que si yo moviera este hueso, todos los que están abajo también se mueven. ¿Ya? Esto es un poco lo que hace un artista, un animador. Eh, Primero, o el modelador primero hace el modelo. Ahí dependiendo de... Hay como un paso entre medio de entre que tú haces el personaje hasta que lo empiezas a animar, que generalmente lo hace el animador, pero también puede hacerlo perfectamente el modelador, ahí dependiendo de la habilidad del equipo, ¿ya? Como ustedes vieron o han visto, en Mixamo hace un rig automático, que es un rig estándar que tiene, y hace que todos los personajes de Mixamo sean más o menos similares, o sea, o tengan el mismo esqueleto más que nada. Unreal por defecto también viene con un tipo de esqueleto, que es este, ¿ya? En el cual cada uno de los huesos tienen el mismo nombre y además están en la misma jerarquía. Es decir, que si ustedes quieren ocupar alguna animación que está en el store de Unreal, eh, perfectamente pueden bajarla y les exigen que vengan eh, con el rig que corresponde, ¿vale? Con el rig de Unreal. También hay herramientas en Maya también, que también uno puede hacer que un complemento para poder hacer esta rig. Entonces, por ejemplo, si vamos al launcher de Epic, vamos a basar. Bueno, como ya lo conocen ya, pueden bajar acá un montón de cosas, ¿cierto? De todo tipo, blueprint, animaciones, modelos, ¿ya? Y hay muchos que son gratis. Bueno, de hecho, como lo recomendaba el otro día el José también, fíjense harto en la oferta del mes porque realmente son muchas cosas gratis, Unreal,
y se pueden ocupar para sus proyectos. Vienen como... vienen libres, ¿ya? También nosotros acá podemos encontrar animaciones. Eh, Browse, Animations. Y ahí se fijan, hay muchas que vienen con el maniquí de Unreal. Ayer me di cuenta que pasaron los costos a pesos. No creo que cuestan $100 eso. Sí, igual está bueno eso. Bueno, aquí tienen animaciones de todo tipo. Había uno que era el Start en Animation, que no lo encontré ayer cuando preparé la clase, lamentablemente. Pero si ustedes colocan free, hay dos que están buenos. Les recomiendo que bajen. Dejen ver cuál que sea al final. Que bajé a los dos. Este es From Fighting. Este es el que bajé. Ya, esto lo bajé para hacer la clase hoy día. Más que nada son animaciones de puño, de salto, de poses de pelea. Ya, cuando ustedes ven acá, pueden ver todo lo que hace, todas las animaciones que tiene. Y aquí hay varios, solamente vamos a ocupar algunos para muestra nomás ahora. Ya también pueden ver los previews. Y tiene como hartas poses de pelea. El idol también. Y para hacer combinaciones de pelea. Y les muestro todo. También bueno para ir jugando para aprender. Obviamente cuando hagan juegos más profesionales, ojalá es que tengan un animador que haga la animación exactamente como ustedes quieran. Pero también es posible ocupar alguna de estas animaciones, dependiendo de su juego, obviamente. ¿Ya? Entonces les recomiendo que mientras la descarguen y lo agreguen a su proyecto. Estas animaciones vienen con todo, con el personaje. Entonces vamos a ver la opción de cómo poder pasarla a nuestro personaje principal, ¿vale? Bueno, bajen este Frank Fighting Set 2. Lo pueden bajar ahora o cuando quieran repetir los ejercicios. Ya, entonces, les dije que el personaje primero se modela, ¿cierto? Que es todo lo que es el mesh. Y luego se crea el esqueleto. Una vez creado el esqueleto, solamente para conocimiento de usted, se hacen influencias. Es decir, qué tanto los huesos afectan a la malla. Ya que eso tiene que hacerlo un animador. Ya son las influencias. Y eso hay programas que son que están en malla para poder hacerlo, ¿vale? Luego de eso se crean los controladores.
que son básicamente, imagínense como que fuera un aro, y esto fuera, o no, piensen que es como un títere. Un títere, hay hilos agarrados a cada lugar del cuerpo. Entonces, si yo jalo de ese hilo, no solamente se mueve el hueso que yo estoy moviendo, sino que se mueve la mano completa, o el brazo completo en este caso, si quiero mover el brazo. ¿No? Ahí estoy moviendo el puro hueso. Entonces, el controlador ayuda mucho a los animadores. También hay otra forma de animar, por ejemplo, los rostros, que también puede ser por hueso o por morph, que lo que se hace es crear distintas geometrías de las caras con los diferentes aspectos o diferentes expresiones que queremos darle, y luego de eso vamos haciendo algunos cambios. Hay varias herramientas, por ejemplo, también hay algunas herramientas que te permiten cambiar todas estas, o sea, o pedazos de la cara en realidad, por ejemplo, la boca. Entonces yo presiono un botón o muevo algún slide y la boca cambia como de morph para que pareciera que estuviera hablando. Generalmente cuando uno anima solamente hace las vocales, porque son las letras como que más las que más se repiten en las palabras. Entonces solamente con las vocales eh, uno puede hacer como que el personaje estuviera hablando. ¿Ya? Entonces colocan A, E, I, O, U. Y cuando va hablando, dependiendo del texto, el animador lo que tiene que ir haciendo es ir moviendo la boca dependiendo del texto y que no parezca solamente como un títere que, cierto, con la mano abre o cierra la boca. Pero bueno, son cosas que no son de este curso, pero más o menos para que ustedes entiendan cómo funciona. ¿Ya? Y finalmente el animador crea la animación y la exporta. Principalmente la puede exportar en una FBX. Y lo que va a llevar es la animación que son los frames. Y el esqueleto. Ahora, cuando yo importo una animación, tengo que decirle a qué esqueleto corresponde. Es decir, yo a qué esqueleto quiero insertar esta animación. Entonces acá al lado derecho, cuando ustedes abran cualquier animación, les van a aparecer todas las animaciones que tiene ese personaje. ¿Ya? Que por defecto ustedes van a tener un salto, esto en idle, también parte del salto, correr, caminar, ya que son los estándares. ¿Ya? Y de ahí nosotros vamos viendo cómo mezclamos todas estas animaciones, dependiendo obviamente dependiendo de lo que el personaje haga en el juego. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya, súper. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear un blueprint de tipo animación que nos va a servir para poder controlar todas estas animaciones. Ya que ustedes ya lo ubican. A ver, vamos a ir al maniquí, animaciones. Vamos a hacer uno acá nuevo. Entonces vamos a ir a animación. Y vamos a poner Animation Blueprint. Acá me pregunta cuál es el esqueleto que yo quiero ocupar. Entonces, bueno, aquí tengo dos que son iguales, porque uno venía con uno de los packs que bajé.
Entonces tengo que ver cuál es el esqueleto que yo voy a ocupar, ¿ya? Porque las animaciones que se cargaron por defecto, o las que yo cargué, se cargan solamente para el maniquí que también se importó. Aunque tenga la misma jerarquía, aunque sean el mismo esqueleto, se va a cargar siempre el esqueleto que yo seleccione. Y como yo lo descargué, por defecto viene con su esqueleto, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es reimportar las animaciones, pero colocarle ahora que lo queremos importar para nuestro esqueleto. Una animación podría estar en dos esqueletos, ¿ya? Pero se van a ser dos archivos distintos y obviamente para que no se confundan, uno le puede colocar un nombre distinto también. Pero si yo importo las animaciones, yo puedo importar tantas veces la animación y colocársela a todos los esqueletos que yo quiera. Obviamente siempre y cuando cumpla con el mismo orden, con la misma estructura del esqueleto. Entonces en este caso yo voy a ocupar el maniquí que viene por defecto, ¿cierto? Le pongo OK. Y acá me creó un nuevo blueprint anim. Voy a ponerle ABP, que es el prefijo que se ocupa. Coloquémosle curso, no, anim class, ¿no? Para identificar lo que es la clase. Bueno, no sé si es el mejor nombre, pero bueno. Al abrirlo, nos va a aparecer esto, donde tenemos un event graph y tenemos un anim graph. La diferencia es que acá este es como el event graph normal de cualquier blueprint, en el cual nosotros tenemos variables, cambiamos cosas. Y el anim graph lo que hacemos es generar animaciones, acá todas las animaciones que nosotros queramos, y luego de eso se la damos al output post, que lo que va a hacer es mostrar la última animación o la animación final, ¿cierto? Porque nosotros entre medio podemos ir cambiando animaciones y se la damos acá para que la muestre en pantalla. Y acá está el preview de cómo se va a ver. Bueno, acá están las opciones, el detalle, ¿cierto? Lo típico. Acá están todas las animaciones que pertenecen a este esqueleto, ¿ya? Y acá también tenemos el lugar donde podemos ver todas las funciones, las macros, ya que funciona igual que cualquier otro blueprint. Incluso tenemos dispatcher también acá, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es una máquina de estado, una state machine, que la state machine lo que vamos a hacer es crear la rutina básica de animación de nuestro personaje. Es decir, vamos a colocar el caminar, el idle, correr, saltar. ¿Ya? Entonces, acá todo lo que pasa aquí del state machine sale y se coloca en el output post. Entonces, vamos a colocar basic machine. Y al hacerle doble clic me va a aparecer a lo que se llama entry, que lo primero que va a hacer es, bueno, de aquí parto el gráfico de animación. Entonces acá nosotros vamos colocando animaciones. Por ejemplo, aquí el personaje, si se fijan, está en T-Pose o en pose T, porque no tiene ninguna animación. ¿Ya? Y por ejemplo, coloquemos una animación de caminar. ¿Ya? Y se la añadimos. Compilamos y si se fijan ya tenemos personaje caminando.
Tan simple como eso. Ahora, en el third, o sea, claro, en el third person character, que lo tenemos acá, si apretamos Mesh, acá nos va a preguntar qué tipo de animación queremos usar. ¿Ya? Por ejemplo, hay personajes que son NPC, que no necesitan un anime blueprint, sino que siempre van a estar haciendo a lo mejor una sola animación. Entonces yo le digo, quiero solamente una animación. Por ejemplo, la de correr. El personaje siempre va a estar corriendo, ¿no? Yo salto, me muevo, siempre va a estar corriendo, porque le dije, quiero que solamente coloques una animación. Pero yo puedo decirle que esté, que vamos a ocupar un animation blueprint y vamos a poner el que vamos a hacer que se llama ABP AnimClass, ¿cierto? Y el AnimClass que lo que hace es caminar, ¿ya? Por el momento solamente hace eso. Ahora, en general, yo no quiero que solamente camine, sino que quiero que se mueva dependiendo de su velocidad. Es decir, que si está en 0, que esté en idle. Si está en una velocidad media, que camine. Y si está en una velocidad alta, que corra, ¿no? Para eso vamos a ocupar un tipo de blueprint, que también es de animaciones, o animation otra vez, que se llama Blend Space 1D. Vamos a elegir también el mismo maniquí y le vamos a poner esto es blend space idle run. Y lo que hace esto es cambiar o hacer un blend entre dos animaciones o más. ¿Qué es un blend? Es una combinación de una animación a otra. En general, imagínense que hay un blend que si está en 1 hace una animación y si está en 0 hace otra animación, ya como un booleano. Pero el blend lo que hace es que también calcula poses o animaciones entre medio. Es decir, que si yo estoy en 0,5, lo que va a hacer es tomar la animación 1 a la mitad y la otra animación 1 a la mitad, ¿ya? Eso es un blend, pasar de una animación a otra, dependiendo de alguna variable. Entonces, en este vamos a colocar tres animaciones. Una que sea el idle, solamente lo arrastramos. Luego vamos a buscar un work y luego un run. Entonces lo que queremos hacer es que pase de idle, ¿se fijan? Ahí empieza a caminar, bueno, no está en play. Ahí empieza a caminar y luego empieza a correr. Y ahí se fija, las animaciones son súper buenas, la transición. No se nota para nada que son varias animaciones. En general, como que tengo un teclado ahora, no solo tengo mi joystick. Voy a buscarlo porque lo noten más. Pero acá lo más probable es que yo no pueda, con el teclado no pueda acceder al walk. Porque con el teclado, al moverlo, o toco la tecla o no la toco. Pero con el joystick nosotros podríamos avanzar de poquitito. Aquí encontré el joystick. Está escondido. Avanzar de a poquito, ¿cierto? Y el personaje va a ir caminando de a poco.
hasta llegar al run. ¿Ya? Ahora, nuestro personaje, si vamos al character movement y vemos el working, dice que la velocidad máxima que tiene esto es 600. No sé por qué está en 1000. A ver, a ver si algún ejemplo que hice por ahí. Bueno, estamos viendo lo del cloud, ¿sí? Bueno, estamos en acá. Entonces, yo acá en Axis Setting, que es el setting de este axis, del lado de abajo, yo tengo varias opciones. Primero es colocar el nombre de una variable. En este caso le vamos a llamar speed, porque es la variable que queremos mover. Luego dice el mínimo axis, que es 0, ¿ya? Es decir, que yo quiero ir desde 0 hasta 600. Que 600 es mi tope máximo, porque es la velocidad del personaje. Entonces yo solamente puedo ir de 0 a 600. Y este es el número de divisiones, porque acá, por ejemplo, yo podría colocar, se fijan acá, hay 1, 2, 3, 4 divisiones. Yo podría colocar 8 divisiones si quiero. ¿Ya? Entonces la división es lo que va a hacer es soportarme la cantidad de animaciones que yo puedo poner. En este caso podría solamente colocar no sé, 2, de hecho. ¿Ya? Pero 2 me va a significar que el walk tiene que estar al medio. Y esta velocidad es muy rápida para ir caminando. Ya 300 es muy rápido, ¿se fijan? Bueno, otra cosa, con el shift yo puedo mover el puntito verde que me indica la velocidad. Por lo tanto, dejémoslo en 4. Y esta animación la vamos a tirar acá. Ahí yo creo que es una buena velocidad para que el personaje camine. Y con eso tendríamos entonces un run. Ya, entonces en vez de colocar una animación acá, nosotros vamos a poner el que acabamos de hacer. ¿Cierto? Y si lo hacemos doble clic, acá me dice la velocidad. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque yo le puse una variable que se llama speed para poder calcular el tipo la transición de la animación dependiendo de la velocidad del personaje. Entonces, speed, ¿cierto? Y vamos a crear una variable que también se llama speed, que sea de tipo float, ya que es lo que pide, y se la vamos a entregar ahí. Por lo tanto, ahora modificando esta variable de speed, nosotros podemos saber la velocidad que va a tener este blueprint, y se lo va a entregar acá dependiendo, para poder hacer la animación correspondiente. ¿Hasta aquí se entiende?
Sí, sí, profe. También, también había un... Estuve viendo un video del Blend Space 2D y me di cuenta que tenía eh, como consideraba la dirección del vector para colocar animaciones. ¿Hacia arriba? Parece que sí. O sea, si no me equivoco, pues, por ejemplo, podíais colocar animaciones distintas si el personaje se movía adelante, atrás, a los lados. Claro, claro. Esto es más básico. Lo que tú estás diciendo es este tipo de animaciones, mira. El Blend Space normal, que en vez de que tenga un eje, tiene muchos ejes. Entonces yo podría poner animación aquí arriba, otra acá abajo. Eh, un poquito más complejo. Entonces, en vez de yo ir solamente en una dirección, yo puedo ir colocando varias. Por ejemplo, esto se ocupa cuando yo tengo un personaje en First Person Shooter y yo quiero que la animación apunte hacia 8 sentidos. Arriba, al lado, arriba al lado, en diagonal. Y también, claro, como tú dices, también se ocupa para que haya muchas más animaciones en el movimiento del personaje. Puedes ir retrocediendo hacia la derecha, hacia atrás. Entonces lo que hace un blend entre caminar hacia el lado y caminar hacia atrás. Es similar, pero esto es un poquito más avanzado. Pero es más o menos lo mismo. Pero buena acotación. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es... ujú, tenemos el event graph y lo que nosotros tenemos que hacer es ir dándole, ir seteando esta variable, ¿ya? Para que el personaje le entregue la información a esta variable y esta variable eh, haga los cambios correspondientes acá, ¿ya? Por eso entonces, perdón, primero lo que hacemos es que, bueno, acá tenemos dos variables que son por defecto. La primera, vamos a colocar cualquier cosa para que se vea. La primera es un event tick del tipo animación, que lo que hace es a cada rato calcular la animación o los frames. Entonces, cada vez que yo haga algún cambio en mi personaje, le voy a pasar la información acá y esto automáticamente va a ir actualizando mis variables. ¿Vale? En cada tick. Y acá abajo lo que hace es obtener, buscar cuál es el personaje que yo estoy ocupando. Recordemos que cuando nosotros creamos este anime, esta EP, este Blueprint Animation, lo que hicimos fue decirle cuál es el esqueleto. ¿Ya? Entonces acá captura el personaje. Ya para eso siempre hay que ver si el personaje es válido. Y colocamos esto de abajo. Ya, esta de arriba is valid también sirve, pero hay que hacer un branch. Ya, esto hace lo mismo, hace 2 en 1, entonces más rápido. Entonces, si es válido, luego de eso, nosotros, como ya tenemos el personaje, o al pound, lo que hacemos es preguntar por su velocidad. Con un get eh, get velocity, get velocity, que es una
es un nodo que viene por defecto con el motor, que saca la información de la velocidad. Y luego le decimos que queremos sacar el vector no, length. Claro. Porque acá lo que hace es nos saca un vector solamente. Y acá nosotros cuantificamos ese vector, le sacamos la longitud y con eso nosotros tenemos la velocidad. Tan fácil como eso. Por lo tanto, obtenemos el personaje, sacamos la velocidad, lo transformamos le sacamos la longitud y luego se la aplicamos a speed. Por lo tanto, si se fijan ahora funciona. Si esto voy a conectar el control, no, un segundo. Ahí sí. Entonces se fijan, ahí estoy con velocidad 0. Bueno, con el teclado yo solamente puedo ir hacia moverme o no moverme. Pero con el joystick lo que puedo hacer es moverme despacito. ¿Ya? Para poder lograr caminar o correr si quiero. Podría moverme muy lento. Y lo logré. De puedo caminar. ¿Ya? Pues tenemos la animación de caminar solamente. Bueno, y lo que nos falta hacer entonces es hacer la animación de salto. Esto yo creo que ya lo vimos ya, entonces lo voy a hacer rapidito para que no alcance el tiempo. Los saltos siempre en videojuegos se componen de tres partes. No nos sirve tener un salto que sea estándar, porque nosotros no sabemos cuánto el personaje va a saltar. Es decir, yo podría saltar a ver si me funciona, si llego bien ahí. Ya por ejemplo, este salto dura una cierta cantidad de segundos. Pero si yo salto lo más fácil es colocar cubos más grandes. Ya, entonces ese salto me va a tardar una cierta cantidad de segundos en caer. Fijan, pero este salto me demora mucho más en caer que solamente con eso. Por lo tanto, va a depender del salto que yo haga. Y es por eso que necesitamos separar la animación en tres. Por lo tanto, si un animador me pasa una sola animación de salto y le está mal, necesito tres animaciones. La primera es un start, que es cuando el personaje se impulsa. Luego tenemos un loop en el aire, que es el que vamos a hacer durar hasta que el personaje toque suelo. Y finalmente un jump end, cuando el personaje cae. ¿Cierto? A mí nunca me pasó una animación
y me ha funcionado al tiro. Por ejemplo, me pasó una animación y yo lo que he hecho es cortarla en tres, en este caso. Pero por ejemplo, el rechazo al principio, tengo que apurarlo por dos. Cuando cae acá, lo tengo que calentar un poco, o viceversa, lo tengo que apurar, dependiendo del personaje, de la física del personaje. Pero siempre hay que testear harto acá, porque no siempre queda bien a la primera. Nada más que uno tampoco nunca está conforme con la animación, y siempre quiere como ir refinando cada vez más, pero en algún momento hay que decir basta. Ya, para eso vamos a colocar la animación de comenzar a saltar, la del loop y la del end. Y este salto que lo que jump start, aquí otro salto. En fin. Entonces, lo que voy a hacer es separarla en tres. Entonces, cuando yo salte, voy a partir con el jump start. Luego, se va a ir el loop cuando está cayendo el personaje. Cuando toque tierra, jump end. Y luego volver al idle. Este idle, o idle run, se transforma en el centro de todas las animaciones. Todas las animaciones que ustedes hagan tienen que volver en algún momento al idle. Del idle ustedes parten todo. Es decir, si quieren hacer una animación de ataque, ustedes tienen que decirle al animador, o si ustedes animan, que el primer frame tiene que ser el idle. Eso es muy importante. Cualquier animación que se haga tiene que partir del idle siempre. Y volver al idle al final. ¿Ya? Para que no se vean saltos en las animaciones. Por lo tanto, con ese conocimiento, vamos a también decir que todas las animaciones van a partir del idle. Como en este caso, que parte del idle y también vuelve al idle. Si yo tengo otra animación de lo que sea, por ejemplo, por ejemplo este puño que yo bajé, yo lo que tengo que hacer es ir a la animación, hacer la animación y luego volver al idle. ¿Ya? Siempre así. Por lo tanto, van a tener ustedes en un momento cosas como esto. ¿Ya? Así se va conformando un Anime Blueprint. Lo busquemos alguna en internet a ver si hay uno más grande. Anime Blueprint. Aquí hay una. Si se alcanza a ver. Se fijan que del idle sale el jump, al run. Bueno, aquí run walk. Bueno, aquí lo hizo de forma distinta. El crouch, pero siempre sale todo del idle. Aquí lo hizo uno de. Muy mal. Aquí hay otra vez. Ya, entry, idle, acá está. Aquí hizo un crouch. Son crouch start, un crouch loop y un crouch end. De aquí al jump. Hice sword hit, golpe de espada, otro golpe de espada. ¿Se fijan? Todas las animaciones parten de esa forma. Aquí también hay otra como la que creamos nosotros. Justamente es esta. Jump start, jump loop y jump end. Es como una animación clásica. Y aquí hay otra.
Ya, si fijan aquí claramente se nota lo mismo, que todos están aquí y salen a otro lado. Qué disuelto Clara- usted. Claramente algo salió mal en el proceso. Nunca he visto un anime graph así. Bueno, espero que le haya funcionado. Aquí hay una que está ordenadita. Esto está mejor para analizarlo. Está bien buena esta página. Ahí muestra como el proceso. Muestra el personaje. A ver, creo que está muy grande. No está bien. Está el personaje. Ya lo muestran en todas las tomas posibles. Aquí se fijan hasta la geometría. Tiene 12.000 tris, que es un poquito alto. O sea, no, está bien en realidad. Los personajes normalmente deberían tener como 10.000 tris. Pero si fijan está súper bien la malla, no, está súper... tiene poco malla entre medio que no sirven de nada, sino que está súper bien hecho. Estos son los controladores, aprovechando de que llegamos aquí, estos son los controladores. Entonces si fijan acá yo pesco como la muñeca, la muevo y se va a mover todo. Y esto es un controlador de la cintura. ¿Ya? Esto lo hacen los modeladores, colocan las figuras que quieren, pero es como un estándar esto. Entonces Profe, aquí, ujú, eso que dijo de los tris igual depende de como el tipo de juego que se está haciendo. Onda, porque los AAA generalmente usan como 70.000 tris, por lo que estoy investigando. Y creo que los de Fortnite ujú. son como unos 25.000 aprox. Entonces igual Bueno, creo que es como 70.000 es caleta. el balance entre la optimización del juego y la optimización de los modelos. Mm. Onda, Pues, mientras más optimizado el juego, más modelos así como con más calidad se puede tener. sí, ahora 70.000 por un modelo, sea cual sea, es mucho. 25.000 ya es aceptable por los juegos AAA, pero 70.000 es mucho. En- a menos que tu personaje esté solamente en escena, sea el único. Pero claro, depende obviamente del juego, pero también hay muchas técnicas para ir reduciendo la cantidad de polígonos. Pero eso es como un tema más de arte. Por ejemplo, lo que hacen es primero hacerlo en alta, y cuando está en alta, imagínense la ropa que está como rugosa. Todo eso es geometría, tienen que hacerlo con geometría. Pero luego capturan la textura, perdón, y sacan toda la textura, y después lo hacen una retopologización, que se dice que es cuando bajan la cantidad de tris, pero le colocan la textura del personaje en alta. Entonces lo que se hace ahí es hacer una simulación de que la ropa estuviera como arrugada o con relieve, y de lejos pasa piola, no pareciera que estuviera realmente con relieve, pero si uno se acerca demasiado, que en el caso a lo mejor no se va a ver, eh, uno se da cuenta que es un plano, ¿ya? Pero en los juegos uno siempre ve el personaje de lejos, entonces. Bueno, y vamos a esto, si fijan, un idol. Bueno, aquí hacen combos, entonces por eso van de un lugar a otro, pero siempre al final del ciclo llegan al idol. ¿Está bueno esto? Profe, pero ¿qué sería mejor? ¿Utilizar un Anim Blueprint o utilizar Anim Montage? Porque igual como que los Anim Montage se pueden usar como directamente en el Ujú. blueprint del carácter. Sí, Y mejor, igual se puede como modificar un poco más que... y no queda tan desordenado, encuentro yo. sí, mejor el montage. Debemos hablar de los montages. Está bueno este rol, me gustó. Vamos a dejarle ahí para echarle un ojo. Bueno, estamos en
Estamos acá. Entonces, lo que tenemos que saber es que si el personaje está en el aire o no. Si el personaje está en el aire, nosotros partimos con la animación de saltar. Por lo tanto, creamos una variable de tipo booleano. Ustedes le ponen el nombre que quieren, pero como en todos los tutoriales por estándar se colocan in air con un signo de interrogación. Entonces, como este es un diagrama de estado, de estado, ¿cierto? Nosotros tenemos acá los nodos, ¿cierto? Y tenemos también una flechita que nos va diciendo la transición o la condición para que pase de un lugar a otro. Entonces la condición de este va a ser que el personaje esté en el aire. Este result se va a ejecutar siempre que le entreguemos un true. Por lo tanto, si esto es true, va a ejecutarse esta animación. Y cuando el personaje no esté en el aire, es decir, no, perdón, esto tendríamos que ponerlo en este. Cuando no esté en el aire, le ponemos un getNot. ¿Cierto? Entonces cuando esté en el aire, pasa acá. Luego, cuando la animación termine, tiene que pasar al loop, es decir, cuando deje de hacer termine de hacer la animación de salto, vamos animación, esto es el length, es decir, cuando saltamos, ¿cierto? Termina esta animación, ahí al tiro o de inmediato le colocamos el loop, que sería eso. Por lo tanto, nosotros vamos a escribir time remind. Esto es esto. El time remain significa cuando el personaje, o sea, cuando el tiempo de que quede de esta animación, que sería la animación jump start, como están unidas, automáticamente me lo ofrece. Y yo le pongo un número muy pequeñito, por ejemplo, si es menor que 0,1, entonces ejecútalo. Ya recuerden, time remain. Y luego esto ya lo hicimos. Y bueno, y de acá para que pase del end al idle otra vez, va a ser lo mismo, pero con la animación remind del jump end. Esto sería 0,1. ¿Qué juego viste que era 70.000, 75.000 tris? En realidad ahora lo estaba Máximo. buscando y era más. Son 120.000 para el Uncharted 4. Para el puro personaje principal. Caleta. Sí, sí, sí. Creo que querían como llegar a un como ultra realista, poco menos. Sí, porque el Uncharted de corre en consola. Mm, sí. Bueno, también pensemos que estas empresas tienen motores propios. Ujú, sí, eso sí. Y, sí, y por ejemplo ahora con el Unreal 5, el Unreal va a sacar una técnica que también te permite procesar esa cantidad, o una cantidad de hecho de millones de polígonos en tiempo real sin ningún problema. Entonces va a Ujú, cambiar el procesamiento, lo va a cambiar por memoria en el disco duro. Entonces ya van a tener un montón de cosas preprocesadas. Y como la tarjeta sí. de la Play 5 de la SD es tan rápida, funciona re bien, no, Ujú. va a renderizar el proyecto mucho más rápido. Y vamos a tener una calidad, pero estúpidamente buena.
Sí, aparte sí se le va a poder mejorar aún más la calidad de los personajes porque creo que ese como renderización que van a hacer va a ser solo como para objetos estáticos. Que creo que habían mejorado como el algoritmo de triangulación que tenían los modelos. Ya. No, pero increíble, po. Sí. Ya, acá el personaje salta y ¿qué pasa? Camina. Falta darle en el Event Graph. Así es. Entonces, esta variable, esta variable que nosotros le dimos inire, siempre está en falso porque eh, no la hemos inicializado. Entonces, como dice José, vamos a acá y vamos a preguntar por el set no, vamos a sacar el jet movement component del personaje, que es justamente esta, selector movement, y le vamos a preguntar is falling, que es también un nodo reservado del Unreal, y finalmente seteamos la variable in air. Por lo tanto, es importante entender que por cada frame que se haga, por cada tick, esto se va a ir actualizando. Y es lo correcto porque el personaje va cambiando de acción y de animación a cada rato. Entonces, tiene que ser así. Probemos ahora. ¿Qué creen que pasa ahí? Porque se ve un poquito raro. Debe haber una animación lupeada que no debería estar lupeada. Así es. O si se la sabe ella. Por libro. Porque Sí. me ha pasado tantas veces que ya. Las animaciones no tienen que ser lupeadas. Por ejemplo, el start no tiene por qué estar lupeado. El, el loop sí tiene que estar lupeado. Está bien. Bueno, por defecto viene con loop. Y finalmente el end tampoco debe estar lupeado. ¿Ya? Acá, si se fijan, ustedes pueden cambiar el play rate también. Y también dónde quieren que parta la animación. También ustedes podrían cortar animaciones. Es decir, bueno, me cambiaron la interfaz. Esta interfaz nueva, creo que de la 425. Sí. Pero acá, por ejemplo, yo podría decir insertar frame desde el 2 o remover frame de acá. Entonces, yo la misma animación podría cortar acá las animaciones que yo quiero. Por ejemplo, cuando me mandaron alguna vez un salto completo, yo lo que hice fue duplicarlo duplicarlo o triplicarlo en realidad, y le corté las partes que yo creía que estaban adecuadas y hice tres animaciones distintas solamente con esto. Y no tuve que pedirle al animador que me lo hiciera otra vez. Le probamos ahora. Ahí está mucho mejor, pues, ¿se fijan? Hace el salto, el rechazo, el loop. Perfecto. Ya chicos, 15 minutos y continuamos, ¿vale? Ya. ¿Alguna pregunta?